Buenos días, alumnos. Hoy voy a compartir esta pantalla directamente con ustedes. Hoy no voy a estar grabando a la madrugada, estoy grabando de día, así que espero que no se interfiera tanto, pero sepan disculpar los problemas técnicos. Hoy vamos a ver signos vitales, pero no vamos a ver todos hoy, vamos a ver solamente temperatura y frecuencia respiratoria. Mi nombre es Celeste López, profesora del curso de auxiliar de enfermería de IDESES Morón, de la comisión de los martes, turno mañana. Esta es la clase número 6. Quiero que entiendan la importancia de los signos vitales. Esta es una de las razones por las cuales la gente nos tiene menos muchas veces al personal de enfermería, por el cual debemos empezar a cambiar y a empoderarnos. Los signos vitales es la fuente es la base de la mayoría de los procedimientos médicos, enfermeros, y la base de la salud del paciente. Cuando los signos vitales fallan, todo falla. En sus manos, en la toma de los signos vitales, está la vida del paciente. Eso se lo tiene que guardar de ahora para siempre, porque ustedes cuando vayan a tomarle los signos vitales, el médico se va a basar en eso para ponerle un plan de tratamiento, y en eso también se va a basar el plan de tratamiento de enfermería, que ustedes no le van a preguntar al médico cuál es el plan de enfermería. Enfermería tiene acciones que son totalmente independientes, y la toma de signos vitales es una acción independiente de enfermería. Ustedes no tienen que esperar que el médico venga y le diga control de signos vitales. Es una vergüenza que hoy día todavía los médicos tengan que colocarnos a nosotros como indicación control de signos vitales cada tantas horas. Nosotros tenemos que tomarle, después le voy a decir exactamente en qué momentos, pero es una función independiente, y ustedes como enfermeros van a poder diagnosticar la tensión arterial alta o baja, ¿sí? Sin necesidad de acudir al médico. Es muy importante que entiendan las clases de signos vitales para que después puedan aplicarla en el día a día de su trabajo. Y esto no es algo que tenemos que hacer por vocación, como dice la gente. Esa es una excusa que nos ponen para no valorar nuestro trabajo. Nosotros debemos trabajar con vocación, el que la tenga, porque puede ser profesional y no tener vocación. Y si tenés vocación, mejor. Pero nuestro trabajo, como cualquier otro trabajo, tiene un valor monetario, el cual ustedes tienen que valorar. Si ustedes quieren tomar los signos vitales gratis, allá ustedes, pero jamás juzguen al que no lo hace, porque este es nuestro trabajo, y la gente que no valora nuestro trabajo es por justamente estas costumbres que hay en el pensamiento colectivo de las personas, de que nuestro trabajo debe ser por vocación y no por profesión. Eso es algo equivocado, ¿sí? Sepan valorar el trabajo, su trabajo vale, porque cuando un escribano va y pone una firma, no le cuesta nada tampoco, pero nadie le dice, firme el documento por vocación porque a usted no le cuesta nada. A ustedes sí le está costando su tiempo, su estudio y su trabajo, porque ustedes no van a ir y colocarle un termómetro bajo el brazo simplemente, sino que van a realizar la técnica correcta, van a saber por qué le están colocando el termómetro en tal lugar, van a saber cuál es la diferencia de ese lugar con respecto a otro, van a saber si está con una fiebre, una febrícula, una hipertermia, van a saber si está en riesgo la vida, van a saber qué acciones tomar sin necesidad que el médico les diga para poder paliar esa situación. Entonces, para que ustedes lleguen a ese conocimiento, ustedes van a emplear su tiempo y su dedicación, y va a ser su profesión. Valórense y valoren, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar la clase entonces. Signos vitales, bueno, los signos vitales indican la capacidad funcional de una persona. Esa la tienen que saber de acá, así, a puntillas. Los signos vitales indican la capacidad funcional de una persona.
No hay mucho que explicar ahí. Bueno, se pueden percibir, se pueden medir y evaluar de forma constante y objetiva. Eso es algo que uno hace constantemente, no es que el paciente ingresa, le tomamos los signos vitales y olvídate, no. Eso uno tiene que ir, dependiendo de la situación del paciente, ir midiendo las temperaturas, la tensión arterial, el pulso, la respiración constantemente. Y me animo a decir que la escala del dolor también, pero esa no la voy a enseñar ahora, porque vamos a hacer los básicos nada más, ¿no? No es un procedimiento automático y rutinario, no. Esto es algo que es un proceso de evolución científica de la enfermería. ¿Mm? Aparte, esas manifestaciones, medir los signos vitales, hace que podamos tomar justamente las acciones que el paciente necesita para mejorar su salud o para equilibrar su salud, ¿no? Como decía, se encuentra entre las funciones independientes del personal de enfermería, y también debemos valorar e interpretar esos parámetros. Bueno, acá dice también que se utilizan para tratar y prevenir alguna alteración real o potencial en el estado de salud. ¿A qué me refiero con esto? Porque algunos signos y síntomas ustedes lo van a ver en el momento, ¿no? Y entonces van a elaborar un plan para ese signo vital o para ese conjunto de signos y síntomas que tiene el paciente, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene fiebre, ustedes van a realizar un plan de cuidados de enfermería, que es independiente al plan médico. A ver, ¿cómo me refiero a esto? Ahora yo les voy a enseñar, más adelante el Power está, algunas acciones que enfermería puede tomar sin que el médico le tenga que decir para, por ejemplo, paliar la fiebre. El médico por ahí viene y le dice, tiene tal temperatura, bueno, aplícale una dipirona. Simple, y se va. Pero ustedes tienen otros elementos en sus manos que no necesitan que el médico les diga y que pueden ser a veces más efectivos que lo que puede llegar a ser esa dipirona. Entonces, cuando hay esa alteración real, ¿no? Uno planifica para esa alteración real. Por ejemplo, la fiebre. Pero hay alteraciones potenciales que todavía no están. Por ejemplo, ¿qué puede producir una fiebre? Puede producir una deshidratación. Y uno ya tiene que estar pensando que eso es potencial, por lo cual vamos a hidratar al paciente. ¿Me entienden? ¿Me explico? Por eso también es tan importante para enfermería entender qué puede producir una alteración de los signos vitales. Por ejemplo, de la temperatura, de lo cual vamos a hablar ahora. ¿Sí? Bueno. Bueno, como digo, entre ellos encontramos la temperatura, el pulso, la respiración y la tensión arterial, vamos a decir. Se puede decir presión, pero en realidad médicamente o científicamente le vamos a decir tensión arterial. De ahora en más, tensión arterial. Bueno, acá, como les estaba diciendo, ¿en qué momento debemos valorar los signos vitales? Al momento de la admisión de un paciente o usuario, ahora le voy a explicar esa terminología, en el centro asistencial, o cuando uno está en enfermería comunitaria, la cual implica, por ejemplo, cuando hay enfermeros que van casa por casa para medir, ponerle que alguien quiera, o el gobierno o una institución quiera ir a hacer una campaña para ver los signos vitales de los pacientes, para ver si son hipertensos. Y entonces va una cuadrilla de enfermeros, un equipo de enfermería, o a veces multidisciplinario, que son varios personales de salud, diferentes personas que se dedican a salud, puede ser médico, puede ser asistente social, psicólogos a veces, y van y le miden los signos vitales a los pacientes para determinar si son hipertensos, para determinar, no sé, alguna patología que esté relacionada con los signos vitales. Y también, por ejemplo, la otra parte de la enfermería comunitaria es la asistencia domiciliaria, a la cual muchos de ustedes se van a dedicar. Entonces, al momento de la admisión o al momento de que lleguen ustedes a la guardia o al momento de atención.
Voy a explicar la palabra usuario. Eso van a estar, en toda la carrera va a estar en discusión. Tienen que preguntarle al profesor cuál le cae bien. Paciente no se quiere decir más porque dicen que la persona no es una persona que tiene que tener paciencia y estar tirado en la cama esperando la atención. Usuario lo utilizan mucho en Estados Unidos. También utilizan la palabra cliente en Estados Unidos. Si van a ver libros que vienen de Estados Unidos, las traducciones dicen cliente o usuario. Porque allá la medicina principal es paga. Hay poca medicina pública. Entonces son clientes, no pacientes. No existe prácticamente la palabra paciente en el medio hospitalario. Y también está sujeto de cuidado, que es la que está más aceptado, pero el sujeto, la palabra, la expresión, digamos, porque son más de una palabra, sujeto de cuidado también éticamente está criticada porque dice que el sujeto está, la palabra sujeto viene de sujeción y quiere decir que el paciente o la persona está sujeta a nuestra disposición. Cuando la persona de cuidado, la persona que uno está cuidando, debe empoderarse de su propia salud y también es un ser que tiene derechos y que no son un objeto para que nosotros, para que estén ahí pacientemente esperando lo que nosotros necesitamos hacerle o sujetos a la atención que nosotros tenemos que darle. Esto tiene que ver con lo que es la atención médico-hegemónica, en la cual el tiburón más grande se come al tiburón más chico. Por ejemplo, el paciente le tiene que hacer caso al enfermero, el enfermero le tiene que hacer caso al médico. Y cada uno tiene menos poder, entre comillas. ¿Mm? No, el paciente es primero, chicos. Eso es lo que debe ser. Y si bien cuando ustedes lleguen a la realidad de la práctica, quizás no sea así, ustedes podrían llegar a empezar a cambiar eso. Hay muchos que hoy día están cambiando eso. Siempre sepan que el paciente tiene derechos y que nosotros no podemos sobrepasar eso. El paciente tiene derecho a negarse a su tratamiento, a negarse a un método, a negarse a una medicación. ¿Ok? Bueno, sigamos. Bueno, ya les expliqué por qué paciente usuario. A mí no me importa, pueden utilizar cualquiera de las expresiones. Bueno, así vamos a obtener. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Al momento de admisión del paciente en el centro asistencial, o como dije, en el caso de la salud comunitaria, puede ser que ustedes entren en la guardia, para tener los datos basales que permitan evaluar la evolución de su estado de salud. Los datos basales, o sea, todos los datos, los de base, basales viene de base. Cuando se presenta un cambio en el estado de salud del paciente, por ejemplo, el paciente siente que está fatigado o que tiene mucho sueño o se desmaya o siente mucho dolor, entonces, o siente también escalofríos. Bueno, ahí antes o después de la administración de algún fármaco que altere o pueda alterar la función cardíaca, respiratoria o valores fisiológicos. Por ejemplo, antes de una dipirona, bueno, obviamente que va a tener el paciente, va a estar con una fiebre bastante alta para que le den dipirona. Bueno, al rato que le aplican la dipirona, por lo general 1 hora tarda en hacer efecto, bueno, van y le toman de nuevo la temperatura para ver si está haciendo efecto, porque ahí si no le está haciendo efecto, tienen que informar para que se le pueda repetir. Algo está fallando, o el paciente no es susceptible a esa medicación. Por ejemplo, en el caso de una persona que está hipertensa, por ejemplo, cuando le van a aplicar un hipertensivo, a la media hora el paciente tiene que estar compensado, porque si no hay que informar también. ¿Sí? Por eso es antes y después, para que uno pueda comparar, ¿no? Antes y después de un estudio, procedimiento invasivo o de intervenciones quirúrgicas. Por ejemplo, cuando uno va a hacer, cuando la persona va a ser sometida a una cirugía, hay le van a dar una lista que uno va a tener que rellenar y entre ellas está el control de signos vitales.
porque puede ser que se altere durante y posteriormente de la cirugía. Hay 3 tipos de enfermera. Cuando hay en la parte de cirugía está la enfermera que está previa, o sea, la enfermera que está en piso, que es la que trata cuando te internan, lo normal, lo que uno por lo general reconoce como enfermera cuando va a visitar un paciente, la que está en piso. Después hay otra enfermera que se llama eh, enfermera circulante, que es la enfermera que está afuera de la sala de cirugía, viendo si se necesita alguna cosa, y después está la enfermera intraquirúrgica, que es la enfermera que participa dentro del quirófano. ¿Mm? Por lo general son esas 3. A veces la circulante es la enfermera que también está en la sala de recuperación quirúrgica. Y a veces hay otra, es otra. Y ahí va a tener que estar viendo, va a comparar con lo que uno de sala, ponerle que yo soy de sala, le estuve tomando los signos vitales y yo voy a comparar esos signos vitales con los que estoy midiendo ahora en el paciente. Por eso también es tan importante. Es momento a momento, ¿sí? Después, antes y después de realizar cualquier intervención de enfermería que pueda modificar los valores fisiológicos de los signos vitales. Por ejemplo, el paciente puede asustarse y le puede o subir o bajar la tensión arterial por un procedimiento que yo voy a realizarlo. ¿Mm? Entonces yo le tomo los signos vitales y veo que esa persona está alterada. ¿Mm? Bueno, creo que esa parte ya está. Hay mucho que hablar de los signos vitales, aunque no lo crean, ¿eh? Bueno, vamos a empezar con la temperatura corporal. Esta semana vamos a ver temperatura y vamos a ver respiración, y la semana que viene vamos a ver pulso y frecuencia cardíaca. No, tensión arterial o sea, pulso y frecuencia cardíaca es lo mismo. Tensión arterial y frecuencia cardíaca que para mí es como que combinan más. Bueno, la definición de temperatura es el grado de calor del cuerpo humano determinada por el equilibrio entre la producción y la pérdida del mismo. ¿Mm? Es eso, es el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor del cuerpo. ¿Mm? Es muy fácil la definición, pero a veces después pasa el tiempo y te lo olvidas. Bueno, científicamente se da por el equilibrio entre el calor producido por el metabolismo celular. ¿Se acuerdan de la mitocondria que transforma el azúcar y el oxígeno en ATP? ¿Mm? Mediante la respiración celular? Y bueno, también derivada de la actividad muscular que produce calor. ¿Se acuerdan? Era una pregunta del examen, que cuando uno hace actividad física produce calor, justamente porque en en las células musculares o en las fibras musculares hay muchas mitocondrias que producen mucho calor y mucha energía para que se pueda dar esta actividad. Y una de los derivados de esa actividad y de esa respiración celular es el calor. Después, los alimentos y el oxígeno que actúan como fuente de energía, porque la respiración celular utiliza el azúcar derivado de los alimentos y el oxígeno de la respiración. Miren ustedes cómo es el cuerpo humano. Por eso a mí me gusta siempre ir explicándole parte por parte. Cuando uno corre, ¿qué hace la respiración? Aumenta. ¿Por qué? Porque necesita más oxígeno para degradar más alimentos, o sea, para degradar más azúcar en el metabolismo celular de la respiración y producir el calor que necesita el músculo y el ATP, el adenosintrifosfato, que necesita el músculo para producir la energía que va a usar el cuerpo para seguir haciendo el ejercicio. O sea, miren ustedes cómo de la clase de célula todo se va uniendo. Entonces, repetimos.
La temperatura es el grado de calor del cuerpo humano determinada por el equilibrio entre la producción y la pérdida del mismo. Y el principio científico de la temperatura está dado por el equilibrio entre el calor producido por el metabolismo celular, metabolismo derivado de la actividad muscular, los alimentos y el oxígeno que actúan como fuente energética. Ahora vamos a ver los tipos de temperatura corporal. Normalmente en el organismo podemos valorar dos clases de temperatura corporal, la temperatura interna y la temperatura externa. Bueno, la superficial o externa es la que por lo general las enfermeras tomamos, ¿no? Es la temperatura de la piel, del tejido subcutáneo y la grasa. Esta temperatura se eleva y disminuye con la respuesta del medio ambiente. Esto después lo vamos a ver también más adelante. Y después está la interna, que es la temperatura que tienen los tejidos profundos del cuerpo, el cerebro, grandes vasos, vísceras, músculos profundos, relativamente se mantiene constante. Nosotros esa no la vamos a medir ahora en esta etapa. Para esa solamente les voy a explicar que existen métodos para tomar la temperatura interna, que por lo general se colocan catéteres, que van sensores, pero son para casos específicos y más graves, cuando ya el paciente está muy descompensado. Como curiosidad le quería comentar que el centro regulador de la temperatura del cuerpo es el hipotálamo, y tiene receptores sensoriales, ¿no? Que son periféricos y centrales esos. Actúan respondiendo a factores externos de frío o calor, entonces ellos generan una respuesta. O sea, ellos detectan, y si el cuerpo está detectando frío, ellos envían señales para producir más temperatura. Y así calor, ¿no? Y si detectan el calor, van bajando, estimulan la vasoconstricción, para aumentar el metabolismo celular. Bueno, eso es una curiosidad. Bueno, estos son los factores que influyen en la producción de calor. Está la tasa metabólica basal. ¿Y qué es la tasa metabólica basal? Es la producción de energía que utiliza el cuerpo durante la vigilia y el descanso absoluto. Esa varía con la edad, varía con el sexo. O sea, cuando uno está descansando, va generando un calor acumulativo. Después la actividad muscular, que ya le dije, que el ejercicio muscular aumenta la producción de calor y lo expliqué por qué. Después el sistema hormonal, por ejemplo la adrenalina, la noradrenalina, ellos estimulan mucho la actividad simpática, no de simpatía. Estamos hablando del proceso neurológico que se llama actividad simpática. Bueno, eso aumenta inmediatamente la velocidad de metabolismo celular y de los diferentes tejidos orgánicos y así regula la temperatura. La edad, o sea, cuando uno va aumentando la edad o a mayor edad, la termorregulación va disminuyendo, porque, por ejemplo, el anciano tiene un deterioro sensorial, y desciende el metabolismo, o sea, ya es más lento el metabolismo. Entonces, bueno, la edad también, digamos que influye de esta manera en la termorregulación. Pierden masa muscular, pierden el tono vascular. Por eso los ancianos tienen más peligro de hipotermia. También los bebés tienen mucho peligro de hipotermia. Fíjense ustedes que ellos van perdiendo el tono muscular y van perdiendo la capacidad de termorregulación. Vieron cómo ahora ustedes saben que la masa muscular, la actividad física y todo eso influye en otros factores fisiológicos. Y por eso yo le digo, no es simplemente poner el termómetro, sino que ustedes van a saber por qué y cómo. Después, otra, el ambiente, que es muy lógico, ¿no? La temperatura ambiental influye directamente en la temperatura corporal. Obviamente que el cuerpo va a tratar de compensar esto en todo tiempo, porque esto, cuando es extremo, produce daños graves.
principalmente en personas que tienen problemas ya de regulación de la temperatura, porque también sepan que hay personas que nacen con problemas de termorregulación, que son propensos a la hipotermia, que son afebriles, o personas que tienen propensión a justamente a producir cuadros febriles bastante graves, sin razón alguna a veces. ¿Mm? Son patológicos. ¿Mm? El estrés, aunque ustedes no lo crean, hay una cosa que se llama fiebre emocional. ¿Eh? De hecho, las células reaccionan al estrés, hacen que la temperatura del cuerpo aumente rápidamente a más de 37 grados. Puede llegar hasta los 40 grados. Porque los vasos sanguíneos se comprimen con el estrés y causan a veces un enrojecimiento en la cara, aumento del latido cardíaco, y toda esa actividad hace que se genere la famosa fiebre emocional que es producida por el estrés. Si quieren pueden googlear y van a encontrar información sobre eso. ¿Mm? También otros factores que acá nos dice, bueno, la alimentación, ¿no? Cuando uno ingiere alimentos de alto valor calórico, algo con mucha proteína, con mucha grasa. ¿Mm? Y el ayuno lleva a un descenso de la temperatura. Por eso las mujeres, digo mujeres, aunque el hombre también la tiene, pero cuando las personas, vamos a hablar de personas, no de mujeres y hombres. Yo también me estoy educando, me estoy deconstruyendo, vamos a hablar de personas. Cuando las personas tienen bulimia y anorexia, muchas veces son hipotérmicas, porque pierden las calorías que le aporta la alimentación. Vuelvo a remarcar, ¿vieron cómo todo lo que vamos aprendiendo se va, lo van a tener que empezar a ver así? Ya no van a ver a una persona que tiene una temperatura menor a lo normal, entre comillas, ahora le explico por qué le digo entre comillas, o mayor a la normal, ya no lo van a ver simplemente como fiebre o hipotermia. Van a verlo como, van a asociar, quiero que empiecen a asociarlo con patologías, con estados de salud. Es muy importante para enfermería, ya que enfermería tiene que tomar actividades independientes referentes a las signos vitales, que ustedes empiecen a pensar de esa manera, empiecen a asociar. También, obviamente, los procesos patológicos influyen en la producción de calor o la pérdida del mismo. Por ejemplo, las infecciones, el hipertiroidismo, esos aumentan la temperatura. Y por el contrario, el hipotiroidismo o las enfermedades como insuficiencias cardíacas disminuyen la temperatura. ¿Ok? Bueno. ¿Y por qué le decía normal? Esto lo tendría que haber dicho antes de empezar a decir temperatura. ¿Qué es normal? La palabra normal no existe. Nosotros, si bien la vamos a utilizar para algunas cosas, normal no existe. Yo voy a ponerme a mí misma de ejemplo. Mi normal de tensión arterial es 90/60. Acá ya no se dice más 9,6, no se dice 14,8 como dice la vecina. Ustedes como enfermeros van a decir 140/80, 140/100, 90/60, ¿sí? Bueno, mi normal es 90/60. Lo descubrí cuando estuve internada hace muchos años. Pero ese es mi normal, o sea, yo cuando tengo 120/80, que es el rango que se considera normal, me siento mal, porque no es mi normal. ¿Comprenden? Bueno, por eso, para que uno sepa si la tensión arterial de una persona es normal, uno tiene que tomarle durante una semana, todos los días al mismo horario, la tensión arterial, todos los días al mismo horario, sentado y tomando las precauciones para tomar la tensión arterial, que después se las voy a explicar cuando toque la clase. Y ahí se saca un promedio y esa es la tensión arterial normal de esta persona. Y con la temperatura, personalmente he tenido un paciente que tenía su normal de temperatura era 34, el rango entre 34 y 35.
Cuando tenía 36 grados y medio, hacía convulsiones. Para que ustedes comprendan que el rango normal de una persona es diferencial, es único. O sea, no existe la palabra normal. En medicina se utiliza, pero no debería, cada vez menos se utiliza, ¿sí? No hablemos de normal. ¿Entienden? Por eso cuando vayan a medir los valores vitales de las personas, de la vecina, y le diga, esto no es normal, ustedes siempre duden. Primero pregúntenle, ¿cuál es lo normal suyo? Y de ahí van a ver que la vecina le va a decir, y por lo general tengo tanto. Y por ahí te dice, nunca le tomé. Entonces, bueno, ahí ustedes le dicen, bueno, yo les voy a tomar ahora, pero vamos a tomarlo de esta manera. Todavía esto no se sabe si es normal para usted o no. Obviamente que no es lo mismo una persona que maneje rangos de tensión arterial bajos que una persona que maneje rangos de tensión arterial alta, ¿no? Cuando es alta, por lo general se medica. Cuando es baja, muchas veces no. Muchas veces no. Si se puede la persona mantener bien, ¿no? Porque si uno ya está acostumbrado con eso y se puede desarrollar normalmente, no hay problema. Ahora el tema es cuando esa persona deja de poder desarrollar sus actividades normalmente, en el caso de la tensión arterial baja o hipotensión. Porque la alta puede producir derrames, trombosis, etcétera, o sea, daño renal, etcétera. Bueno, sigamos con la clase. Factores que influyen en la pérdida de calor. Bueno, acá como dice la evaporación. La evaporación es un mecanismo por el cual obviamente se evapora el agua de la superficie corporal, produciéndose la pérdida de calor. Por ejemplo, sudar, jadear, o sea, nosotros cuando hablamos perdemos líquido. Uno no lo ve mucho, pero en invierno se ve más, cuando uno habla y sale el vaporcito. Y el mal secado después del baño. Esto es muy importante con los bebés. Después van a ver imágenes. Cuando nace un bebé, estos factores son sumamente importantes, porque ustedes van a tener que buscar los detalles para que el bebé no pierda calor, porque ellos son los recién nacidos son muy propensos a la hipotermia. Después la radiación es la transferencia de calor desde los objetos de mayor calor a los de menor calor, en forma de ondas electromagnéticas. Por ejemplo, la aplicación de rayos infrarrojos. Y también cuando colocamos, por ejemplo, a un... no, esta es la radiación, está bien. Después le voy a dar un ejemplo. Bueno, después la conducción, que es la transferencia de calor por contacto directo de un objeto, cuando uno directamente está apoyado sobre un objeto de mayor calor hacia otro de menor calor. Por ejemplo, cuando una persona se sienta desnuda en una silla, o se produce de forma inmediata la conducción. También, por ejemplo, acá, como dice acá, el contacto de piel con piel, cuando uno está más frío que el otro. Esto también tengo un ejemplo. Y a los bebés, por ejemplo, cuando los van a pesar, las que son mamás saben cuando los van a pesar, ¿qué hacen? Los llevan y la tienen que desnudar. ¿Y qué hace la pediatra o qué hace la enfermera que se ocupa de pesar? Le pone una mantita o le pone algo a veces descartable sobre la balanza para que el bebé no pierda calor por conducción, porque está fría la balanza, ¿sí? Hay que cuidar mucho eso. Después está convección, por ejemplo, como dice ahí, de aire frío. Es la transferencia de calor que se produce por la circulación de moléculas calentadas en un líquido o gas. Por ejemplo, las corrientes de aire que dice ahí, porque arrastran el calor, nos quitan el calor y bueno, no vayamos tan lejos.
Uno sale, está calentito adentro, ahora en esta época invernal sale, agarra un vientito y ya se enfría. Es eso, básicamente. Pero bueno, como científicos le vamos a meter algo para complicarnos la vida y lo vamos a llamar, lo vamos a dividir así. Nada, en realidad es importante saber porque, por ejemplo, lo que pasa con los bebés es muy importante saber por qué pierden calor, porque si uno no supiera, no lo podría arreglar. Entonces, uno tiene que saber que si el bebé está mal secado, empieza a perder por evaporación. ¿Mm? Si viene el frío, o sea, acá dice rayos infrarrojos, pero también hay otras maneras que ahora les voy a mostrar. Y la conducción, o sea, esto es súper importante por lo que le dije, ¿eh? Lo que le dije de colocarlo en la balanza y otras superficies frías, por eso el bebé hay que protegerlo mucho. Bueno, seguimos. Acá está la evaporación, por eso puse todo lo de los bebés. ¿Mm? Miren cómo va perdiendo a través de la sudoración, digamos, ¿no? Y bueno, acá está la radiación, esta es otra. Las ondas infrarrojas del bebé van saliendo de su cuerpecito, el calor va saliendo y irradia hacia otras personas, hacia el ambiente. Por ejemplo, los radiadores irradian calor, ¿entienden? O sea, capaz que así entienden mejor. Irradian calor, sale desde ahí a través de las ondas de calor hacia nosotros. Ponen la mano cerca de la estufa, van a sentir las ondas de calor. Eso irradia el calor. Acá, convección es cuando entra el aire frío y se lleva el calor corporal del bebé. También pasa en el adulto. ¿Mm? Y acá está la conducción, como yo le decía, a través de el contacto piel con una superficie y también con otra piel fría puede ser. Bueno, acá está la terminología de valores de temperatura. ¿Mm? Es muy importante a partir de ahora que ustedes llamen las cosas por su nombre. A partir desde la clase, de esta clase para atrás, ustedes podían utilizar la palabra que se les viniera a la mente porque ustedes no sabían. De este momento para adelante ya no se acepta más que se digan ciertas cosas. Tienen que utilizar este tipo de terminología. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a trabajar, nadie les va a decir de otra manera y ustedes van a tener que entender esta terminología. ¿Qué manera van a tener para comprender esto? Sentarse y leerlo y memorizarlo. Desde ya les comento que a veces hay diferencias entre estos valores. Los valores que yo les coloco acá son los valores que maneja la institución, ¿sí? Que son los que me dieron para que yo les enseñe, ¿sí? Entonces, vamos a decir normotermo o normotermia. Bueno, normotermia es la manera de decir. Normotermia es entre 36 a 37,2 grados centígrados. Entonces yo voy a decir, el paciente está normotermo. ¿Mm? No voy a decir, no tiene fiebre. No, voy a decir, el paciente está normotermo. ¿Mm? Después está la hipotermia, que es menor a 36 grados. Voy a decir, el paciente está hipotérmico. Subfebril o febrícula. Voy a decir, es entre 37,3 a 37,5. Voy a decir, el paciente está subfebril o el paciente posee febrícula. Y acá está fiebre o pirexia, 38 grados o más. Por eso, por esta palabra pirexia, es que la medicación que se utiliza para bajar la fiebre se llama antipirésico o antipiréctico. ¿Sí? Antipiréctico. Cualquier persona, o sea, cualquier colega que diga, vamos a aplicarle un antipirético o antipiréxico, las dos cosas están bien, está hablando de darle una medicación para la temperatura alta, ¿sí? Y después está la hipertermia.
mayor a 41 grados. A ver, ustedes van a encontrar que la hipotermia, dice menor a 36 grados, y hay una subdivisión de hipotermia. Van a ver que la hipertermia tiene otra subdivisión, pero esto es lo básico. ¿Sí? Esto es lo básico y esto es lo que yo necesito que ustedes lo sepan. Esto es para el examen, obviamente. Así que me los aprenden de memoria, de apurar más y me utilizan la terminología correcta. Qué maldita la profesora, porque no se deja de molestar. Bueno, acá está el material y el equipo para medir la temperatura. Y ahora van a ver que después le voy a decir para axilar, para rectal y qué sé yo. A ver, esto, pie puntillas. Me lo tienen que saber, ¿sí? Porque la enfermera no va a ir a la guardia, al paciente, o ni aun cuando esté en un domicilio, ni aun cuando vaya a hacer campaña, con un termómetro en el bolsillo, como hacen muchos. Ustedes no, si los demás lo hacen, ustedes no. Es como decía mamá, si el otro se tira al puente, ustedes no se van a tirar al puente, porque ustedes tienen que tender a ser la mejor versión de ustedes mismos y dar una atención de calidad. Ustedes van a agarrar y van a utilizar una bandeja, como corresponde. Después les voy a mostrar la bandeja. Ustedes, por lo general nadie va y toma simplemente la temperatura, pero si fuera el caso, van a utilizar igualmente la bandeja. ¿Y qué van a llevar en su bandeja? Van a llevar, primero la bandeja le tienen que pasar un algodón con alcohol, no importa si recién la usaron, le van a pasar un algodón con alcohol. Y antes de agarrar la bandeja, ustedes se van a lavar la mano como yo les enseñé en las clases pasadas. Después de lavarse las manos y secarse correspondientemente, van a agarrar una torunda de algodón, que son esas motas de algodón, la van a embeber en alcohol del 70%, van a pasarla por la bandeja, van a colocar ahí el termómetro, al cual también ya van a limpiar con alcohol del 70%, van a colocar la solución antiséptica, que puede ser una solución de una espuma de clorexidina o puede ser alcohol en gel. Van a poner, a veces hay vasos de plástico, a veces descartables, o hay otro lugar, depósito, en donde van a colocar torundas de algodón. Van a llevar una bolsa de papel o un descartador que sea para basura o lo que la institución maneje o el domicilio maneje para descartar. Van a llevar la libreta y van a llevar el lápiz. Todo eso tiene que estar en su bandeja. La libreta la pueden tener en el bolsillo, pero bueno. Esta es la bandeja. Por lo general, ustedes van a encontrar que ya van a ir a tomar todos los signos vitales. Entonces, van a llevar, ustedes no pueden tener el reloj puesto, sépanlo. Ahora hay unos cancheritos, unos relojitos cancheritos que son de enfermería, que vienen como un clip para el bolsillo. Yo no lo tengo y lo quiero. Es para el bolsillo del ambo, se clipean ahí y están al revés para que uno lo pueda levantar y lo vea aquí. Después por ahí nada, si les interesa, después me preguntan cómo es y yo les paso una imagen. Pero esto ustedes no pueden tener, ni usar el celular, ni tener puesto el reloj, nada en las manos, ni un anillo, ni uñas, ni pintura, uñas cortas, etcétera. Y acá tienen la solución antiséptica, en este caso alcohol en gel, los vasitos con las torundas de algodón, una cajita descartadora que puede ser así, o pueden tener un basurero ahí a veces están en la misma habitación. Acá van a tener el tensiómetro, porque repito, por lo general vamos a tomar todos los signos vitales juntos. Acá está el anotador y está la lapicera. La lapicera también la tienen que desinfectar. Y por lo general también acá pueden, a veces si uno ya está canchero con la toma de los signos vitales, no ustedes, porque ustedes la tienen que aprender manual primero, puede ser que tengan ahí el oxímetro, pero el oxímetro se lo cuelgan en el cuello, chicos, porque es caro y fácil de perder. Bueno, ahora le vamos a decir cómo es, le voy a decir cómo es el equipo y el material para la temperatura rectal.
así como lo vieron, la temperatura rectal. Muchas de las que somos mamás hemos visto cómo a los bebés se le toma con la temperatura a través del recto. ¿Mm? Bueno, para eso necesitamos la bandeja, el depósito seco con el termómetro rectal, ¿eh? Y axilar, dice acá, pero bueno, lo tenemos ahí también. Otro depósito con torundas de algodón, las bolsas de papel para desechar, o el depósito, el alcohol al 70%, el lápiz, ¿y qué le vamos a agregar? La vaselina. ¿Eh? Y la hoja de registro de enfermería. Después les voy a explicar cuál es el procedimiento. Bueno, se toma, esta es una imagen y esta es una imagen de lo que es un termómetro rectal. A ver, yo les enseño lo ideal. Lo real es que muchas veces no existe este termómetro en la guardia y lo van a terminar tomando con este común. Yo les voy a aclarar una cosita ahora. No se puede usar termómetro de vidrio de mercurio, están prohibidos. Deben haber todavía por ahí, pero son prohibidos, así que ustedes no se compren el termómetro de mercurio. Cómprense el termómetro digital, no es un lujo, es una obligación, ¿sí? Ya no se usan. Yo les digo, yo sé que el material está disponible para que lo compren en la institución y por lo general son más económicos que comprarlos en otro lado. Ahora, si ustedes quieren comprar algo más caro, o por ejemplo, una de las compañeras me preguntó cuál me parecía a mí que son los mejores, y bueno, vayan por los ANAP, por los Coronet, que no son malos tampoco, ¿m? Pero siempre van a ser caros. ¿M? Eso. Y ahora el equipo para medir la temperatura normal axilar. Van a llevar la bandeja, el termómetro, la solución antiséptica que puede ser, como repito, algodón, a veces una solución de clorexidina o lo que maneje la institución o el lugar donde estén trabajando, algodón, la bolsa de papel, la libreta y el lápiz. Les voy a seguir insistiendo 20.000 veces estas cosas. Y la medición de la temperatura axilar se realiza de esta manera. ¿Ven alguna diferencia con lo que uno se imagina? Yo sí. Por lo general, le dicen al paciente que se ponga y lo dejan al paciente. No le dicen que cruce el brazo. Fíjense cómo le está cruzando el brazo, tanto el bebé como la paciente adulta. Cruzan el brazo. Otro sitio para medir la temperatura son la boca, lo que yo no recomiendo, salvo que ustedes tengan un termómetro que sea específico para esa persona, para mí es súper antihigiénico y propenso a inexactitud también, porque muchas veces mueven la boca y aparte lleno de gérmenes. O sea, yo para mí es lo último que tomaría. El timpanal, que es el que ustedes habrán visto también varias veces. Los pediatras suelen tener eso para cancherear, porque es un lujo, son carísimos. En los pliegues inguinales, como es este caso, eso puede ser. Esto quiero aclarar, ahora voy a terminar de decirlo y les voy a aclarar. Y también ahora que está muy de moda el termómetro con sensor de calor, que es cualquier parte de la piel, por ejemplo esto, muy de moda, que ya les habrán tomado a ustedes, las pistolitas. Yo no les confío mucho a esas porque tiene que ver, depende de muchos factores. Si la batería está baja, si está cerca o no está cerca, pero falla mucho. Yo no le confío mucho, salvo que, bueno, no le confío, punto. A ver, ¿cuál es la importancia de esto? Porque uno tiene que pensar que no todos nuestros pacientes van a tener todos los miembros. No todos nuestros pacientes. Hay pacientes que van a venir y no tienen piernas, hay otros que no tienen brazos, hay otros que no tienen piernas ni brazos, hay otros que van a venir de urgencia y van a estar descuartizados. Estén preparados para esas cosas. Y uno le va a tener que tomar la temperatura y le va a tener que tomar la tensión arterial.
y le va a tener que tomar todos los signos vitales. Por eso cuando les toque tomar la tensión arterial, ¿qué harían en una persona que no tiene brazos ni piernas? Vamos a saberlo en el próximo capítulo. Bueno, acá tienen que saber que hay variantes, que no es el mismo valor, perdón por los ruidos ambientales, no es el mismo valor que va a haber en todas las áreas en donde se toman las temperaturas. Por ejemplo, en este caso, cuando tomen la bucal o rectal, van a ser ligeramente más alta, pero no es algo muy significativo, es de 0,5 a 1 grado más o menos, más alto que la axilar o la inguinal. ¿Sí? Entonces sepan, estos son los límites que se manejan aproximadamente. En la boca hasta 37,3, pero después ya es subfebril. ¿Sí? En las axilas hasta 37, después es subfebril. Inglés, no es inglés, no tiene acento. Inglés hasta 37 grados. Y en el recto siempre va a ser un gradito más, 37,6. Después ya es subfebril. Por eso uno dice, tiene 37 grados, está con fiebre. No, no está con fiebre. Esa tiene que ser su respuesta de ahora en más como profesionales, ¿sí? No tiene fiebre. Vamos a medir los procedimientos. A ver cómo se miden, cómo vamos a tomar estos signos vitales. Denme un segundito. Sí. Bueno, los procedimientos para medir las temperaturas axilar y rectal. Vamos a hacer una comparación. Este es un cuadro comparativo. Bueno, la temperatura axilar. Primero tengo que agarrar, primero vamos a lavarnos la mano. Igual eso está en el cuadro que viene. Primero ustedes se van a lavar las manos, van a agarrar la bandeja, van a preparar la bandeja y van a acercarse al paciente y lo van a apoyar arriba de la mesita del paciente, no en la cama. No, bueno, ¿sí? Bueno, van a secar la región de la axila con un algodón, no tiene que estar húmeda, los pacientes a veces transpiran mucho. No frotar, van a limpiar, porque si ustedes frotan, esa axila va a estar caliente. Van a limpiar el termómetro con un algodón embebido en alcohol al 70%. Ya lo limpiaron en la enfermería, lo van a limpiar de nuevo, enfrente del paciente. ¿Sí? Van a colocar el bulbo del termómetro en el hueco de la axila. Van a ubicar los brazos sobre el pecho, si puede, obviamente, porque a veces eso también, obvio, tiene los dos brazos rotos. Bueno, obvio. Adáptense al paciente. Se toma el hombro contra la mano contraria. Después van a mantener ese termómetro por 3 a 5 minutos o hasta escuchar la alarma, ¿sí? Son traicioneros los benditos termómetros, ya les digo. Ojo con la pila. Bueno, después lo retiran, leen la temperatura, limpian el termómetro con el algodón embebido en alcohol y lo más importante, registran. No de cualquier manera. Ustedes tienen que registrar paciente correcto, cama correcta, habitación correcta. Van a poner el nombre y apellido, van a poner el nombre y apellido y la cama del paciente y la habitación del paciente. No van a cometer errores en eso. Y después la diferencia con la temperatura rectal es, primero que todo, antes que todo, obviamente lavarse las manos, preparar la bandeja, bla, 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 bla. Apoyan la bandeja ahí y preservan la intimidad y el pudor del paciente. No es una cosa, es una persona. Y ustedes tienen que pensar que esa persona puede ser, el día de mañana pueden ser ustedes. Siéntanse como si fuera que se están atendiendo a ustedes mismos. No van a querer que esté la puerta abierta o que el paciente que está al lado esté mirando lo que ustedes están haciendo con el paciente cuando van a tomar la temperatura rectal. Si hay familiares, salen. Ay, no, pero yo soy la esposa, no importa, con respeto, obviamente.
le pido por favor que salga, que le voy a tomar la temperatura al paciente. No van a decir, le voy a tomar la temperatura rectal al paciente, porque eso provoca vergüenza muchas veces, ¿sí? Si es la madre y es un bebé y es una criatura, obviamente que va a estar ahí el mayor responsable, pero no va a estar la mamá del paciente que está al lado. ¿Mm? Esa persona se retira. Y si hay un bebé, si hay un paciente al lado, se le pide por favor o que se tape la cara o que se dé vuelta. ¿Sí? Se preserva la intimidad y el pudor del paciente. ¿Mm? Después se colocan los guantes descartables, se seca y se limpia la región rectal. Imagínense un paciente que está internado, no sabemos si se higienizó o nosotros, es nuestra obligación mantener la higiene de ese paciente. Se puede estar sucio, en ningún momento hacer sentirlo mal, puede ser algo muy traumático para el paciente emocionalmente y psicológicamente. Le van a limpiar bien con un algodón, que puede ser con agua destilada, o hacerle una higiene previa. Eso ya, dependiendo del tiempo que tengamos, ¿no? Después, van a limpiar el termómetro con algodón embebido en alcohol, pero esperen que se seque, no le van a meter ese algodón embebido en alcohol, obviamente. Ese termómetro embebido en alcohol. Van a lubricar el brillo del termómetro con vaselina líquida, o a veces hay en gel, en pasta. ¿Mm? Y van a colocar al paciente en posición de Sims. Cuando veamos posiciones se van a dar cuenta cuál es la posición de Sims. ¿Mm? Después van a visualizar el esfínter anal, o sea, la luz del ano, y van a introducir el termómetro suavemente, unos pocos centímetros, 1,5 cm a 3 centímetros, no más. Suavemente. Van a mantener el termómetro durante 3 minutos. Le van a decir al paciente que no haga fuerza, obviamente. Después van a retirar el termómetro, van a limpiar primero la región del ano del paciente, leen la temperatura. Bueno, acá dice que después van a limpiar el termómetro, pero bueno, limpien el termómetro para apoyarlo en el vasito descartable. Después limpian el termómetro con antiséptico, lo limpian muy bien y lo secan muy bien, ¿ok? Después van, se lavan las manos, y dejan al paciente cómodo, y le preguntan cómo se sintió, espero que esté bien. Siempre hablándole con respeto y entendiendo que le van a hacer un procedimiento que es psicológicamente no está bien aceptado. Entonces, respetando la intimidad y los sentimientos de la persona que van a tener adelante. No olvidar, como dije, lavarse las manos antes y después de cada procedimiento, mantener la bioseguridad y la asepsia en todo momento, informar al paciente del procedimiento que le va a realizar. No van a ir simplemente ir y hacerle tac y meterle el termómetro. Van a hablar con el paciente, le vamos a efectuar esto. Respetar siempre la intimidad del paciente. Si hay un bebé, yo les recomiendo que tengan un pañal descartable o un adulto mayor, un pañal descartable, que le apoyen ahí, porque muchas veces cuando le sacan el termómetro, ya saben. Estoy hablando más que nada de los bebés o personas con incontinencia. Recomendaciones para las diferentes tomas. En el caso de la temperatura axilar, van a secar, como dije, la axila, van a colocar el termómetro con suavidad, sin frotar para no generar calor, esto ya se los dije. Van a sostener el brazo y el termómetro del paciente, principalmente cuando son inconscientes, cuando están excitados, cuando están en coma, cuando son niños o en pacientes con enfermedades mentales. O sea, siempre el enfermero siempre tiene que suplir las capacidades disminuidas de los pacientes, ¿sí? O la discapacidad del paciente. Si el paciente no puede sostener su brazo, en todos los casos en los que el paciente no pueda sostener su brazo, ustedes se lo sostienen. Y si el paciente puede sostener su brazo, le dice, por favor, ¿puede mantener el brazo de esta manera? Ok, rectal. Evite tomar la temperatura rectal en niños, no en bebés, en niños, por la implicación psicológica, y en los adultos puede producir alteraciones del ritmo cardíaco por estimulación vagal. Esto
siempre que se pueda evitar, se evita. ¿Sí? Si hay indicación de tomar la temperatura rectal, bueno, tiene que ser rectal. Si no hay indicación, toman axilar o de otra manera que sea más convencional, digamos. Y hay que evitar de tomar de esta manera personas operadas del recto, de la próstata, de fístulas, de hemorroides o que estén cursando diarreas. Creo que está muy claro eso, ¿no? Déjenme ver algo. Esto está bien. Bien. Bueno, acá les voy a nombrar algunas patologías, no las voy a desarrollar, pero son algunas patologías que tienen que ver simplemente con las alteraciones de la temperatura corporal, sin relación con otras patologías, porque la fiebre y las alteraciones muchas veces están relacionadas con lo que es una infección, por ejemplo, un cuadro infeccioso, que es lo que uno más suele pensar, pero no está, la patología por temperatura corporal per se existe y son estas. Por ejemplo, el exantema por calor, los calambres por calor, los calambres por lo general se dan en adultos mayores, tengan en cuenta eso, y a veces son por calor porque ellos fácilmente se deshidratan con el calor. O sea, hay calor ambiental y el paciente le agarra calambre, principalmente cuando ustedes estén tratando con adultos mayores, personas de tercera edad. Ustedes hay muchos que trabajan con personas mayores que son propensas al calambre y por lo general médicamente lo único que se trata es la falta de potasio o a veces está relacionada con alguna medicación. O con la pérdida de potasio por hipertensivos. ¿Sí? Pero no lo toman en cuenta el calor. Y muchas veces los lugares donde están los adultos mayores no están bien ventilados ni refrescados. Ustedes tienen que hacer que el cambio en la vida de esa gente. Respetarlos y hacer el cambio en la vida de esa gente. Está el síncope por calor. Esos son menores, ¿no? Cuando uno dice me agarró un síncope, digamos, perdón los ruidos ambientales otra vez. Después los que son más graves son, por ejemplo, el golpe de calor, que a veces los golpes de calor que se dan, por ejemplo, en personas que hacen ejercicios y todo eso, y no se cuidan, a veces hasta tienen problemas neurológicos. Perdón por lo de los animales. Mi perro se llama Chimuelo, lo voy a retar. Vení. Chimuelo, vení acá. Acostate. Perdón, chicos. Como les digo, de día es medio difícil grabar sin ruidos ambientales. Bueno, también está la hipertermia maligna, el síndrome neuroléptico maligno. Bueno, no se los voy a describir porque la hacemos muy larga y no va al caso. Simplemente quiero que lo sepan. Existen. No se los voy a tomar tampoco en el examen, no lo memoricen. Sépanlo. Y por descenso de la temperatura, el más conocido es la hipotermia, ¿no? Pero también está la congelación, que se ve mucho en alpinistas. Y hay procesos menores también que tienen que ver con este tipo de patología de descenso de la temperatura corporal. ¿Cuáles son los objetivos de enfermería con lo referente a lo que es la temperatura corporal? Bueno, determinar el estado de salud del paciente en relación a los valores obtenidos de la temperatura corporal. O sea, como ya le dije, ustedes como enfermeros pueden determinar ciertas cosas, como ya les vengo explicando, simplemente con medirle la temperatura al paciente. ¿Ok? Después, reconocer los factores que afectan la temperatura corporal y asociarlas con el ciclo vital del individuo. O sea, esto es normal en una persona recién nacida, en un bebé que acaba de nacer, es normal la hipotermia. A ver, ¿qué hago? ¿Qué es lo que está afectando a este recién nacido? ¿Le está agarrando una corriente de aire? ¿Me he equivocado de no secarlo bien? ¿Qué está pasando? ¿O es realmente un problema patológico lo que está pasando con el paciente?
o es una persona mayor, se está descompensando por el calor, o está teniendo hipotermia por eso. ¿Me entienden? Después dice, diferenciar los tipos de temperatura corporal y relacionarlos con otros datos valorados. Bueno, esto ya tiene que ver cuando sepan los cuatro signos vitales y aún el dolor, cuando ojalá, voy a pedir permiso para dar una clase sobre el dolor, si es que no la tienen ya en el... Yo quisiera incorporarlo. Muchas veces los signos vitales se relacionan, o sea, la subida de uno o el descenso de uno afecta a otro. Entonces, vamos a relacionar, por ejemplo, la temperatura con la tensión arterial. Por ejemplo, si tengo una una fiebre, puede ser que me hipotense. Por ciertas cualidades fisiológicas que ocurren con lo referente a la fiebre. Bueno, sigamos. Acá están. Estas son lo que yo decía, las actividades de enfermería que son independientes. Esto yo no necesito que venga el médico y me diga, tenés que ponerle un baño de agua tibia o agua fría al paciente. Bueno, ¿por qué dice tibia acá? Porque a veces eh, cuando le pones agua completamente fría, el paciente puede ser muy de golpe, ¿sí? Pero bueno, se le puede colocar también medio físico, eso ya depende, ya uno lo va analizando. Puede ser agua fría, dependiendo del nivel de temperatura que tenga, uno lo va bajando, ¿no? Y también puede ser hielo. Uno coloca pero nunca en contacto directo el hielo. Uno envuelve el hielo en un paño o en un apósito, a veces una gasa, y lo coloca en sitios específicos. Por ejemplo, en la nuca. También ahora están, hace un tiempo que hay unos geles que se congelan, se ponen en la heladera, o fríos o congelados. Depende del grado de temperatura, ya lo digo. Lo van colocando en la frente, puede ser bajo las axilas, entre las axilas, puede ser en las ingles. Esos son los gatos en el techo de atrás, perdón. Bueno, esos son los lugares a donde se colocan los paños y se colocan los hielos. Puede ser, acá dice agua tibia, entre tibia a fría a congelado. ¿Sí? Después, administrar medicamentos antipiréticos según la indicación médica. Ahí acá abajo dice de nuevo, me confundí. ¿Saben por qué me confundí? Yo lo explico. Porque acá decía dipirona nada más. Y no es la única, entonces yo lo cambié y me olvidé que ya había arriba escrito. Bueno, hidratar, eso es siempre fundamental. Paciente con temperatura elevada, tanto fiebre como ya, obviamente, que cuando uno tiene una hipertermia, le están colocando una vía parenteral para ponerle suero, ¿no? Pero bueno, en este caso, administrarle líquidos, bueno, obviamente el control de la temperatura, desabrigar al paciente. Hay algunas literaturas que le van a decir que está bien que lo abriguen porque el paciente transpira, entonces pierde calor por evaporación. Bueno, nuestra cultura no está acostumbrada a eso, así que yo les recomendaría que lo desabriguen. Después la administración de fármacos, como le dije, que ya lo estoy repitiendo, y bueno, acá dice suero. Eso ya depende del grado de fiebre que tiene. Ustedes ya con el tiempo y con la práctica se van a dar cuenta. No les voy a decir cada ejemplo, porque no están ahora, con lo básico está. Pero sepan que para hacer estas cosas, salvo la administración de fármacos, ustedes no necesitan la orden médica. Bueno, el suero sí. No necesitan para ponerle los paños, para hidratar, para controlar la temperatura, para desabrigar, para colocar el medio físico, que es colocarle el hielo. No necesitan una orden médica, salvo que haya
una indicación de dejar que la fiebre prolifere, porque a veces es necesario que prolifere por algunas condiciones para saber en qué estado está el paciente, qué sé yo. Siempre uno tiene que adaptar todo lo que aprende a la realidad del paciente específico. Esto no es así y así. Esto es, esta realidad que yo conozco, ¿la puedo o la debo aplicar a este paciente? Y eso se aprende con la práctica. Ahora, los cuidados del paciente con hipotermia. Hay que calentar al paciente lentamente. Podemos generar el calor con nuestro propio cuerpo. Esto es, por ejemplo, cuando uno ve, obviamente que no, nosotros en una guardia no vamos a hacer esto porque no es necesario. Y aparte porque es peligroso el contacto paciente-paciente, no. Pero si uno se encuentra en un caso de gravedad, por ejemplo, ustedes van a ver en películas, no sé si vieron el día después de mañana, cuando viene uno de los chicos, cuando va a ingresar a la biblioteca donde se refugian, hay uno que estaba congelado prácticamente por el agua helada que le había agarrado. Y cuando va a entrar, uno de los compañeros o una chica, no me acuerdo de quién era, lo abraza. Uno está prácticamente desnudo y piel con piel. Porque esa es la manera de calentar el cuerpo del otro. No podés acercarlo al fuego ni calentarlo. Acá, como dice, evitar el uso de técnicas que produzcan un rápido calentamiento externo. Como mantas eléctricas, botella de agua caliente, inmersión en agua caliente, porque ese calentamiento externo rápido produce una rápida vasodilatación periférica, o sea, de afuera. Y en respuesta al calor de la sangre fría, se desvía todo el corazón. Entonces, a temperatura central, ¿se acuerda que había una temperatura interna y otra externa? Bueno, va a descender mucho, a veces hasta 1 grado o 5 grados. Y ahí, ¿qué pasa? Conduce a la fibrilación ventricular y al paro cardíaco. ¿Sí? Lo que sí podemos hacer es ofrecer bebidas calientes, abrigar con mantas comunes, colocarle una gorra, medias, guantes, verificar que sus ropas estén secas y controlar la temperatura. ¿Ok? Bueno, ya pasamos entonces a la respiración o la frecuencia respiratoria, ¿no? Bueno, vamos a repasar estos conceptos, ya lo saben, pero vamos a repasar. Dice, la respiración está compuesta por un proceso fisiológico de inhalar y exhalar, o puede ser inspirar y expirar. Proceso que incluye la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono hacia el exterior del organismo. El movimiento de aire dentro y fuera de los pulmones es conocido con el término de ventilación. Ya les tomé de eso, no les voy a volver a tomar, es un repaso. Estos son los 4 tipos de respiración. La respiración de per se, que es el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre el organismo y el medio ambiente, lo que todo el mundo llama respiración. Después está la respiración externa, o hematosis, que es el intercambio de gases a nivel alveolar. Y esto es el control de frecuencia respiratoria que uno hace cuando va a observar. Esto es lo que uno observa. Después, la respiración interna o tisular, que es el intercambio de gases al nivel celular. Que eso lo hacemos en el control, esto pasa en la membrana de las células, ¿sí? Que esto uno lo controla con el oxímetro, que es el aparatito, o si no también está los que son por lo general con un sensor en las guardias, que es como una curita que se envuelve en los pediátricos en los dedos o en las manos, de los pies, de los dedos de los pies, en los dedos de las manos, algunos se lo colocan en la cabeza, depende del lugar y depende de la institución. O si no, hay unos sensores que también son como unos broches, y eso van controlando constantemente lo que es el gas en sangre. Y también se puede medir el gas en sangre a través de un control sanguíneo, que eso lo piden cuando piden una gasometría, están hablando también de esto, pero por lo general están buscando otras cosas. No los voy a complicar con eso. Y después está la respiración celular, que es la de la mitocondria,
que tanto hincho yo, donde la mitocondria produce la energía utilizando el oxígeno y el azúcar, o sea, la glucosa. Es un repaso. Y acá también seguimos el repaso. ¿Qué es un ciclo respiratorio? Bueno, es la inhalación y la exhalación. Es un ciclo respiratorio, pero también consta de otra fase, por eso consta de una fase de expiración, una de inspiración y una fase de reposo. Esa fase de reposo, que no la había nombrado antes, es cuando los músculos están en reposo, o sea, respiren y vean que en un momento reposa. Entonces después inhalan y exhalan, y hay en reposo. Bueno, generalmente el proceso de inspiración y expiración se realiza sin ningún tipo de esfuerzo, y es automático. Y bueno, suele ser de entre 12 a 20 ciclos respiratorios por minuto. Eso es lo que se llama normal, se llama normal. Recuerden lo que dije, no le voy a volver a explicar. Si una persona tiene EPOC, no va a tener la misma frecuencia respiratoria que una persona que no tiene EPOC, por ejemplo. Bueno, características que se describen en la medición de la respiración. Denme un segundito. Bueno. Bueno, acá dice, bueno, frecuencia, que es la cantidad de ciclos respiratorios en un minuto. Tengan en cuenta esto de los ciclos respiratorios, porque eso es lo que vamos a medir. ¿Sí? Después, la profundidad, que es el volumen de aire inspirado en un adulto, más o menos corresponde a 500 milímetros de aire. Puede ser profunda, puede ser superficial o puede ser eumneica. Después se los voy a ir describiendo. El ritmo, que son los intervalos de tiempo entre cada respiración. ¿Por qué es importante el ritmo? Porque puede haber un ritmo que sea irregular. Siempre hay que controlar eso. La simetría, que es la expansión de ambos pulmones, a veces cuando hay patologías, principalmente cuando hay una, ¿cómo se llama? Un síndrome de distrés respiratorio, por ejemplo. A veces el lado que está más afectado se expande menos. Ya se van a dar cuenta con la práctica. El tipo torácico, no. El tipo que puede ser torácico, tracoabdominal o abdominal. Y esto tiene que ver cuando hay patologías también. Por lo general, nuestra respiración es torácica. Y abdominal uno puede hacerla cuando está haciendo ejercicios respiratorios y todo eso. Pero hay un tipo de respiración, por ejemplo, cuando la persona está utilizando los músculos, los músculos abdominales, que en realidad son complementarios, muchas veces sin estar haciéndolo a propósito para hacer un ejercicio de respiración, muchas veces es patológico, o sea, está cursando, por ejemplo, una neumonía, está utilizando los músculos accesorios, y por ahí van a decir, está respirando con un tiraje intercostal, está utilizando músculos que no corresponden. Bueno, vamos a seguir. Voy a decirle que la respiración se controla en el bulbo raquídeo del cerebro. Eso sépanlo, pero no es importante en el sentido de que les voy a tomar eso, ¿no? Pero bueno, sepan que el bulbo raquídeo es el que controla la respiración. Está en el cerebro. Estos son los tipos de respiración, como le decía, ¿no? La torácica, también se puede llamar respiración costal. ¿Vieron que le decía intercostal? Bueno, esta es costal. En esta respiración se observa el movimiento del tórax hacia arriba y hacia abajo. En ella están involucrados los músculos intercostales externos y otros músculos accesorios como el esternocleidomastoideo. Este modelo respiratorio predomina en el sexo femenino. Bueno, respiración abdominal o respiración diafragmática. En este tipo de respiración, involucrado principalmente
la contracción y relajación del diafragma y se observa mediante el movimiento del abdomen hacia abajo. Este tipo de respiración es más común en el sexo masculino. Tómenlo con pinzas a esto. Después está la respiración toracoabdominal. Este tipo de respiración, en este tipo de respiración hay utilización de los músculos costales y el diafragma. Se observa un gran esfuerzo respiratorio. Este tipo de respiración es mixta. Y ahora vamos a ver. ¿Qué quiere decir frecuencia? Cuando ustedes vean, cuando ustedes anoten en los signos vitales, van a escribir, por ejemplo, 16, bueno, a escribir F.R, que es frecuencia respiratoria, F.R. dos puntos, y van a escribir, por ejemplo, 20X y arriba el minuto. ¿Se acuerdan que era minuto en la secundaria? Bueno, minutos, horas, minutos y segundos. Bueno, esto, bueno, así lo van a describir. Van a poner FR, dos puntos, por ejemplo, 16, si fueron 16 ciclos, X por minuto, ¿sí? Y entonces, o van a escribir lo siguiente, frecuencia respiratoria, dos puntos, 20 ciclos respiratorios por minuto. ¿Ok? Esto quiero que se lo aprendan porque es el día a día de enfermería. ¿Mm? Bueno, la simetría, que también lo nombré, está determinada por la igualdad que se observa en la expansión del tórax anterior entre el lado derecho y el izquierdo. O sea, cuando van a observar cómo el paciente está respirando y a su vez van a ver si se expanden los dos lados de la misma manera, ¿sí? Por eso uno no le avisa al paciente que le está tomando la frecuencia respiratoria, porque cuando uno le dice, le voy a tomar la frecuencia respiratoria, inmediatamente el paciente... Y eso no es. Nosotros tenemos que ver lo normal. Uno sabe lo que tienen que hacer. Uno va, cuando le va a tomar la frecuencia respiratoria, uno le agarra el pulso. Y finge que le está tomando el pulso y en realidad le está tomando la frecuencia respiratoria. Y después le toma el pulso. Ese es el truquito de la mayoría de nosotros. Profundidad. La profundidad en la respiración está determinada por la mayor o menor expansión en los diámetros torácicos según el volumen de aire inspirado, y esta puede ser profunda, superficial o eumeica. Cuando digo profunda, es esa respiración que uno hace mayor expansión en los campos pulmonares. O sea, hay mayor cantidad de aire inspirado y exhalado, ¿sí? Es esa... La superficial, ¿eh? Es más pequeña la expansión. O sea, por lo general hay menos aire inspirado de lo que realmente necesita, ¿sí? Y después está la eumeica, que quiere decir normal. Todo lo que sea eu quiere decir normal, ¿sí? Es la respiración normal de todo el mundo. Pero las otras dos, hay que ver si está relacionada con alguna patología. Igual eso no lo vamos a ver ahora. Después, el ritmo. El ritmo o patrón respiratorio comprende la regularidad entre los intervalos que existen en cada inspiración y expiración. El ritmo puede ser regular o irregular. Bueno, digamos, ya está. El regular es lo que vemos normalmente entre una respiración y otra. Siempre están espaciadas de la misma manera. O sea, el ritmo es justamente regular. Siempre tiene 1, 2, 3, 4, 5, así, ¿no? Por ejemplo. Y el irregular, los intervalos son distintos, no se mantienen de la misma forma. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Entienden? No me pueden contestar. Bueno, yo lo que voy a volver. Yo lo que quiero que ustedes sepan es esto. No quiero que sepan toda la otra explicación. Yo quiero que sepan esto, que las características que se describen en la medicina de la respiración son
frecuencia, profundidad, ritmo, simetría y tipo. ¿Sí? Y esto sigue. ¿Sí? Pero no es necesario que sepan esto, así. Esto tienen que saber que existe. Y les va a servir muchísimo que lo sepan, ¿sí? Pero no voy a tomar cada cosa para que no se embolen tanto, ¿sí? Esto también, pero es importante, muy importante que lo sepan. Porque ustedes como enfermeros van a informar. Ustedes son los ojos de los demás profesionales de salud. Porque cuando ustedes trabajen se van a dar cuenta que el médico viene, mira si nomás la historia clínica, encima ni siquiera lo mira en profundidad, solo mira la última hoja. Van al paciente y a veces ni va al paciente, solo mira lo que la enfermera puso en la hoja. Es injusto, ¿no? Pero es así. Yo no sé cómo enseñan a los médicos, pero por lo general, el médico a veces ni toca al paciente, así que los que la vida del paciente en realidad depende más de enfermería que del médico. Ya se van a dar cuenta que no les estoy mintiendo. Bueno, factores que influyen sobre la respiración. Bueno, como ya les dije, y les voy a entender, por ejemplo, siempre la edad es un factor que influye en todo este tipo en todos los signos vitales. En todos los signos vitales, la edad. Los niños tienen una frecuencia respiratoria mayor que los adultos, y que las personas ancianas. Eso tampoco, eso ya van a saberlo cuando estudien la parte de pediatría, que no les corresponde en este momento. Esta es la parte general. Bueno, el ejercicio, que ya les expliqué al comienzo, que también así como, y acá ven cómo se une a lo que es la temperatura. El ejercicio aumenta el metabolismo celular, haciendo que aumente la función respiratoria. ¿Por qué aumenta el ejercicio la función respiratoria? Porque necesita más oxígeno para producir, para producir calor, para producir que la mitocondria respire y pueda producir la energía que necesita para hacer el ejercicio. Por eso cuando uno corre, cuando uno ejercita, empieza a hiperventilar, empieza a respirar más. Y esto ahora lo saben, y antes no lo sabían. O quizá lo sabían, pero bueno, no lo tenían tan profundo. Espero que les haya sumado. Después el estrés, porque produce la estimulación del sistema nervioso simpático, que también alteraba la temperatura, ¿se acuerdan? Porque origina el aumento de la respiración. Después el medio ambiente, el aumento de la temperatura ambiental aumenta la respiración. Después, el aumento de la temperatura corporal, como les decía recién, produce mayor demanda metabólica, lo que ocasiona el aumento de la respiración. Eso ya se lo expliqué, que es lo mismo que le dije con respecto al ejercicio. Los de medicamentos, hay algunos fármacos como los opiáceos disminuyen la respiración. Los opiáceos son por lo general los que le dan para los calmantes y esas cosas. Los procesos patológicos, por ejemplo, algunas enfermedades endocrinas, cardiovasculares, entre otras, pueden aumentar o disminuir la respiración. Y ni pensar las que son propias del aparato respiratorio, como neumonías, EPOC, etc. Bueno, ahora la terminología, así como le di la terminología de lo que era la temperatura, ahora se lo doy con respecto a la respiración. A partir de ahora ya no me van a decir, ay, está respirando más fuerte, profesora, o más bajo, o no respira. Ni van a ir a presentarse a una guardia a hablar de esa manera. Los que están trabajando en los geriátricos empiezan a utilizar este tipo de lenguaje también. Demuestren que están estudiando, que aprendieron algo. Eupnea, que es entre 12 a 20 ciclos por minuto, es lo normal. Repito, acepten que yo les diga la palabra normal, pero recuerden siempre que lo normal es de cada paciente. No es lo mismo un paciente que tiene POC, que seguramente va a tener acelerados los ciclos, o quizás no, que un paciente que no tiene ninguna patología respiratoria, o un niño que va a tener aumentado.
Bueno, bradipnea es cuando hay menos de 12 ciclos por minuto. Taquipnea es cuando tiene más de 20 ciclos por minuto. La disnea es cuando hay una dificultad respiratoria. La apnea es la ausencia de la respiración. Las apneas son muy comunes en la gente con sobrepeso, algunos ancianos, personas con problemas del sueño. Por lo general, cuando duermen, dejan de respirar por algunos minutos o algunos segundos. Y a veces hay estudios del sueño que sirven para determinar el origen de las apneas, y a veces se pueden subsanar, a veces no, y a veces son fatales. Las personas que tienen apnea, por lo general, después están muy cansadas. Vean cómo la palabra brady y taqui se repitan. Bradipnea, bradicardia, taquipnea, taquicardia. Ustedes tienen que ir viendo, ir memorizando esas cosas, de asociarlas. Cuando digo taquicardia es que late mucho, más rápido. Y cuando digo taquipnea es que tiene la respiración aumentada o más de 20 ciclos por minuto, ¿sí? Después está la ortopnea, que es cuando un paciente necesita una posición determinada para poder respirar correctamente. Eso ocurre principalmente cuando las personas tienen un problema respiratorio de base. Muchas veces le decimos a los pacientes que se sienten en 45 grados, que mejora la respiración. Pero hay otros casos. Bueno, como dice acá, la ortopnea está determinada por la incapacidad o dificultad que se presenta para respirar cuando la persona está en posición horizontal. O sea, no puede estar acostada. Tiene que sentarse o ponerse en una posición X para poder respirar correctamente. Y eso también hay que informarlo. Después está la hiperpnea. La hiperpnea se caracteriza por el aumento anormal en la profundidad y la frecuencia de los movimientos respiratorios. Eso es patológico. Es cuando uno respira, a ver. Así, algo así. Bueno, después está la polipnea, que se caracteriza por respiraciones rápidas y superficiales. O sea, no le llega el suficiente oxígeno, entonces es rápido. Muchas veces las personas que tienen asma puede ser que tengan una polipnea. Ya vieron que no le puse videos esta vez, porque no encontré videos que sean lo suficientemente interesantes como para hacerles perder el tiempo con imágenes que no aportan mucho. Así que bueno, quédense con esto por ahora. Quizás hubiera sido más interesante si tuvieran la posibilidad, pero bueno, pueden googlear si encuentran algo en YouTube, por ejemplo, siempre está a disposición. Las precauciones. Las precauciones que debemos tomar con pacientes para medirle justamente. Bueno, es fundamental, como siempre digo, informar al paciente cuando estamos haciendo un procedimiento. No informar, perdón. Es fundamental, eso por leer, porque yo ya le expliqué esto, eso por leer, porque a veces lo que me pasa es que lo digo de memoria o lo digo con mi experiencia o lo digo por mis conocimientos y después leo para que por ahí se me olvide algo o para que no sea discordante con lo que estoy escribiendo. A veces me falta alguna cosa o yo le sumé algo. Esto ya se lo expliqué. No informen al paciente que le van a tomar. Es al contrario de lo que es las otras tres. No le informa al paciente porque él modifica inmediatamente, no le dice, le voy a tomar la respiratoria, la respiración o la frecuencia respiratoria del paciente. Inmediatamente empieza. Es graciosísimo. Se les va a escapar en algún momento, pero traten de no hacerlo, ¿no? Luchen contra eso. Bueno, después dice, si el paciente ha estado realizando algún esfuerzo o actividad física, se debe esperar al menos 5 minutos o más antes de realizar el control, para medir que la respiración acelerada se normaliza. O sea, si el paciente vino de correr recién, no le voy a tomar la frecuencia respiratoria, a no ser que esté haciendo una investigación sobre el tema, ¿no?
Es muy lógico. O si está muy nervioso, calmate, tranquilízate. Antes de valorar la respiración, se debe considerar el patrón respiratorio normal y los medicamentos o terapia que puedan afectar la respiración. A ver, ¿por qué dice acá se debe considerar el patrón respiratorio normal? Porque, repito, si yo tengo un paciente que ya tiene una patología de base, que por lo general, y ustedes lo van a saber con el tiempo de tratarlo, si ustedes están en una guardia, si ustedes están en una guardia de piso, ustedes a veces conocen al paciente porque está como 5 días, hay pacientes que están meses, pero ponele que esté una semana y ustedes ya van a saber que su patrón de respiratorio normal, ¿cuál es su patrón respiratorio normal? Ah, pero este tiene bradipnea. No, pero mira, sus controles diarios indican que esto en él es normal. ¿Mm? Pero este tiene bradipnea. Este tiene bradipnea o taquipnea. Este tiene taquipnea. Ah, pero este paciente tiene POC y mira, sus controles generales indican que este es su patrón respiratorio. Perdón, patrón respiratorio normal. No tomé ni siquiera una gota de agua mientras estoy hablando. Ahora voy a tomar porque si no me sigo trabando. Esperen un segundito. Perdón. Bueno, sigo. Y los medicamentos. Hay muchos medicamentos que pueden alterar el patrón respiratorio normal, ¿eh? O alguna terapia que pueda estar afectándolo. Repito, todo esto lo van a ir aprendiendo con el tiempo, estamos en un nivel básico todavía, ¿eh? Más adelante vamos a hablar de patologías y todo eso, y bueno, no lo voy a extender tanto ahora. Por ahora sepan esto. Después, el control de la respiración siempre se debe realizar en 1 minuto y no en fracciones de 15 o 30 segundos para luego multiplicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que es eso? Porque si no, mucha gente lo hace. Ustedes no lo hagan. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a medir el ritmo, por ejemplo? Si ustedes lo hacen en 15 segundos, ¿cómo van a medir la profundidad? ¿Cómo van a medir si es regular o irregular? ¿Entienden? Tómense 1 minuto completo para medir la frecuencia respiratoria, para medir la frecuencia cardíaca después, más adelante. ¿Eh? Tómense el minuto completo, porque si no, no van a poder valorar como corresponde. ¿Ok? Después, la respiración se debe valorar siempre en reposo. Solo en situaciones especiales puede ser necesario valorarla durante el ejercicio para evaluar sus cambios. Bueno, esto ya se lo expliqué también. Ya se lo expliqué también. ¿Vieron? Por eso yo hablo y después me doy cuenta que también... Bueno, esta es la bibliografía que he utilizado, el manual de clases y esto es un artículo de la Universidad Nacional de Mar del Plata sobre los signos vitales, que si lo quieren después me dicen o lo googlean y lo van a encontrar, está muy interesante. Son 32 páginas. Y esa es la tarea. Bueno, las voy a leer porque quiero explicar algunas cosas. Diferencias entre el equipo para medir la temperatura axilar y rectal. Está en la clase. Realizar cuadro de procedimiento de temperatura axilar y rectal. Está en la clase. ¿Cuánto tiempo se debe mantener el termómetro axilar? Está en la clase. Nombre 3 puntos claves para la medición de la temperatura axilar. También está. Nombre 3 contraindicaciones para la medición de la temperatura rectal. También está. Realizar un cuadro de procedimiento de la medición de la frecuencia respiratoria. También está. Bueno, está. Si no está, la buscan y la hacen. No, no está. No está, la tengo yo acá en la clase, pero no la di porque esto está hecho a propósito para que ustedes investigan. Eh, y mediante de lo que ustedes busquen está, realizar el procedimiento de la medición, ahí van a encontrar para hacer esta última. Bueno, acá dice, esta tarea yo la quiero como máximo para el martes que viene.
porque yo a partir de ahora ya no, ya viene una tarea tras de otra, ustedes tienen una sola clase por semana y tienen que llegar a la parte de la práctica sabiendo todo esto. Así que espero que ninguno me diga, no, esta semana no tengo tiempo, porque es una clase por semana nada más la que tienen. Yo entiendo que todo el mundo tiene cosas que hacer, pero ustedes se anotaron para hacer una carrera terciaria y tienen que ser, ¿cómo se llama? Tienen que ser responsables con su formación. Si bien yo les perdono muchas cosas porque hay situaciones que van más allá. Hay personas que estuvieron enfermas, otras que perdieron familiares, eso se puede comprender. ¿Sí? Pero hay situaciones que ustedes ya las tenían de previas a anotarse, tienen que, por favor, cumplir y mandarme los trabajos, ¿sí? Y van a realizar un video en el cual se realice la medición de la temperatura axilar desde el lavado de manos hasta el registro en la hoja de enfermería. Yo les puedo mandar un registro de hoja de enfermería, o ustedes pueden hacer de cuenta que tienen un cuaderno al lado y registran. ¿Se acuerdan cómo tienen que registrarlo? Paciente, cama, habitación, nombre, apellido. Horario, horario en que se le tomó. ¿Ok? Todo eso tienen que anotar. Y el lugar a donde se la tomó. O sea, axila, recto. ¿Mm? Entonces, cuando lo registren van a tener que registrar de esa manera. Nombre y apellido, cama tal, habitación tal, registro, se toma temperatura axilar a tal hora y es tanto. Así se registra. A veces los registros ya tienen ahí como para colocar exactamente. ¿Sí? A veces no. Ustedes lo colocan de esa manera. Y después van a realizar otro video en el cual realizan la medición de la frecuencia respiratoria, desde el lavado de manos hasta el registro en la hoja de enfermería. Van a tener que realizar ese cuadro de procedimiento. Ustedes cuando hagan este punto van a saber cómo manejarse acá. Este punto yo ya les dije cómo tienen que ser. Hay un cuadro de cómo se realiza. ¿Saben lo que es esto? El cuadro de procedimiento es la manera en la cual van a hacer las cosas. Hay un lugar en el video que yo les digo, esto es así, así, tienen que ir así, lavarse las manos, preparar la bandeja, bla, 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 con el alcohol. Bueno, si no tienen un termómetro, le piden a una vecina, van a conseguir un termómetro. Pero necesito que lo hagan y tienen que comprarse ya las cosas. Y para la semana que viene va a ser el tensiómetro, que yo hace una semana y pico ya le vengo diciendo. Así que por favor vayan comprando el tensiómetro. Si no lo tienen o me van a decir, profe, yo ahora no puedo, por tal razón, ustedes hablan conmigo al privado con el tema del tensiómetro, pero termómetro van a conseguir. Termómetro lo van a conseguir. Después. Y el video, con cualquier celular lo van a hacer. Con cualquier celular. Que no dure tanto porque si no, no me lo van a pasar, no me lo van a poder pasar. Si quieren, pueden hacer, como acá dice, van a hacer un video aparte del correcto lavado de manos y cuando van a hacer los otros dos videos, simplemente se ponen alcohol en gel que equivale a un lavado de manos. Recuerden cómo se hace el lavado de manos que ya lo enseñé antes. Yo quiero esos pasos, Esos pasos son los del lavado de manos. O sea que pueden mandarme o 3 videos, uno del lavado de manos, uno de la medición de la temperatura axilar y uno de la medición de la frecuencia respiratoria, o me mandan como a ustedes les parezca, pero tengan en cuenta que me lo van a tener que pasar al video. Me lo pueden pasar por mail, me lo pueden pasar por privado, o si tienen Drive y quieren subirlo al Drive, porque a veces cuando los videos son muy grandes no se puede. De la manera que a ustedes les parezca pasarme ese video, me lo pasan. Esto yo lo quiero para la semana que viene, el martes, me lo tienen que entregar. ¿Está bien? Y tengan en cuenta que ahora les voy a pasar un trabajo práctico también, que también lo quiero entre 15 días. Bueno,
Listo, la clase de hoy se ha concluido y bueno, les mando un saludo como siempre. Voy a estar disponible para ustedes durante toda la semana, en el horario que ustedes quieran, me manda un mensaje y ahí voy a estar. Cualquier error que haya tenido, como siempre les digo, me lo hacen saber. Hay una alumna que ya me hizo saber un error de otra vez, saben que a veces me equivoco, como se equivocan todos y se van a seguir equivocando y nos vamos a seguir equivocando. Y esto, todos estamos aprendiendo con el tema de la virtualidad. Así que bueno, nos vamos a comprender unos a otros. Bueno, les voy dejando un saludo y beso. Hasta la semana que viene.